Hola, bienvenidos a Biohacking para la Salud. Tu anfitrión, Dr. Garzón, oncólogo molecular, quiere charlar contigo un tema que sin duda va a ser de tu agrado. Espero que desde tu casita, tu tablet o tu celular puedas escuchar este programa y enseguida estamos contigo. No te retires. Me da mucho gusto volver a estar contigo, porque sin duda creo que es importante lo que vamos a conversar. Fíjate que hace algunos años personalmente enfrenté situaciones de salud bastante delicadas. Creo que hay pocas cosas que marquen la vida de un ser humano como cuando enfrenta problemas de salud. Afortunadamente no fueron tan graves como un cáncer, que es la enfermedad que yo trato. Pero sin duda alguna aprende uno mucho más de los errores que de los aciertos. Aprendes más de las caídas que de estar en los podios. Este es un tema importante porque vamos a continuar hablando acerca de cómo bajar de una manera segura y permanente de peso, pero de una forma que no involucra el ingreso de medicamentos, de anfetaminas, de dietas rigurosas, que sin duda también ayudan mucho, Bueno, hace algunos días hablamos acerca del ayuno intermitente. Hoy tenemos que platicar de otras circunstancias que te llevan a tener problemas. Y justamente esto es lo que solemos hacer en las noches. Estar comiendo, viendo la televisión, justamente esto. Y creo yo que es importante. Si te ves reflejado en esta imagen, es para que pienses lo que vamos a hablar. Porque contrario a lo que mucha gente pudiera pensar, esto es bastante frecuente en los adolescentes y en los jóvenes hoy día. Sueles dormirte a las 2, 3 de la mañana viendo las series de Netflix o los estrenos de las películas coreanas o de las series llamadas doramas o esas cosas, o sueles desvelarte checando tu Instagram, tu Facebook, conversando con los amigos o en los grupos de trabajo de tu chat de WhatsApp. ¿Realmente eso afecta tu salud y afecta tu peso? Fíjate que sí, y ahí mismo podemos hacer cosas que te van a ayudar a disminuir de peso y a mejorar tus niveles de colesterol, triglicéridos, azúcar y presión arterial. Puedes decir, momento, tengo 20 años, yo no tengo problemas de colesterol, ni de obesidad, ni de azúcar, ni de presión alta. ¿Estás seguro de ello? ¿Ya te hiciste estudios? México hoy, insisto, ocupa el primer lugar mundial de obesidad, pero no solo eso. Cada vez tenemos un problema mayor de hipertensión y de diabetes, hasta el punto que en los años 60, en 1960 para ser exactos, un epidemiólogo llamado Mary Singer acuñó un término que se llama sindemia. Y sindemia es la unión de varias patologías, de varias enfermedades que conllevan a una situación de riesgo. Actualmente México está viviendo una sindemia entre el coronavirus, la obesidad, la hipertensión, la diabetes y el cáncer. De estos, los 4 mencionados son grupos de riesgo para fallecer por el COVID. Y realmente tiene mucho que ver con nuestros hábitos. Imagínate que en vez de estar a las 12 de la noche, 1 de la mañana, viendo doramas en tu pantalla de 38, 40, 60 pulgadas, o de estar checando tu Instagram a la 1 de la mañana para ver los reels que subieron tus compañeros, en vez de eso, has dormido entre las 9 y las 10 de la noche, y a las 5 de la mañana te has levantado a correr o a ir a hacer algún ejercicio o a meterte al gym. Esa hora es mágica. Esa hora es mágica. 5 o 6 de la mañana tenemos una absoluta disposición energética y hormonal que nos permite hacer deporte de cualquier forma con mejores beneficios aún que si lo haces en la noche o en la tarde o más avanzada la mañana. Pero eso será tema de más adelante. Hoy vamos a hablar de otros 3 puntos que son fundamentales para concluir con el ayuno intermitente y que van a impactar en tu supervivencia, en tu calidad de vida, en tu longevidad y en tu juventud. Fíjate que, punto número 1, vamos a hablar acerca del efecto que causa la luz azul
en, en nuestra mente, en nuestro cerebro, en nuestro organismo. Si tú estás viendo tu celular, aún cuando te pongas lentes con filtro de luz azul, que se supone mejora la circunstancia y la situación de exponer nuestro cerebro y nuestras glándulas a esta luz, aún así te afecta. Ver una pantalla de televisión, ver tu computadora, tu tablet, afecta. ¿Por qué razón? El hecho de que la luz azul esté entrando a través de esos dos orificios que suelen ser hermosos, que son las pupilas en los ojos, estimula a distintas vías en el cerebro, fundamentalmente una vía llamada tegmental ventral, que a su vez estimula a nuestra hipófisis y a otras glándulas del organismo a estar produciendo hormonas que normalmente se producen durante el día. Una de estas hormonas que se produce por el efecto de la luz azul de nuestras pantallas, de nuestros aparatos digitales, es el cortisol. Sería interesante en otro programa más adelante hablar específicamente del cortisol, pero el cortisol literalmente te inflama. Suele sonar chistoso, pero les pido, recuerden, ¿les ha pasado que cuando duermen bien, al día siguiente notan que su abdomen, su pancita, está un poco más plano de lo habitual? Si lo han notado, están aprendiendo algo de su organismo, porque tiene que ver con el descanso y con el sueño. También habrán notado que cuando tu jefe te está moliendo con mensajes a las 2 de la mañana y estás escribiendo en el celular, ¿te ha pasado que te despiertas con dolor de cuello, dolor de espalda y dices, bueno, ¿y ahora por qué me duele la cadera, las rodillas y los codos si realmente no hice nada? Si les ha ocurrido, sumen estos otros datos. A ver, ¿tienes las uñas quebradizas? ¿Te has levantado con cierto aturdimiento matutino? ¿Te entra hambre de comer galletitas, postrecitos, azúcar? Lo necesitas, de hecho, no importa la hora del día y de repente se te antojan alimentos dulces. O bien, ¿te duelen tus rodillas? ¿Te duelen las articulaciones de tus dedos? ¿Tienes reseca la piel? ¿Tienes ojeras bastante notorias en tu face? Pues bueno, ¿qué es lo que está ocurriendo? Está ocurriendo que se están produciendo fenómenos inflamatorios asociados a unas interleucinas, así se llaman estas sustancias, interleucinas proinflamatorias, y fundamentalmente a la hormona llamada cortisol. Acumulas líquidos, literalmente te hinchas, pero además mantienes en una función continua y desgastante a todos los sistemas de tu organismo. El tener luz azul implica a tu cerebro y a tus biorritmos, que hoy no es discutible, ¿eh? El tema de los biorritmos no es discutible. Está absolutamente demostrado que el ritmo en el que haces ejercicio, trabajas, tomas tus alimentos, los horarios en los que lo haces, determinan tus aptitudes físicas. No hay discusión. E incluso están involucrados en la génesis de enfermedades, como lo mencioné en el pasado programa, tales como las enfermedades inflamatorias reumáticas, la diabetes, la hipertensión y el cáncer. Punto número 2. Comer a altas horas de la noche. Hay veces que, pues bueno, ocurre que te haces a la idea de que vas a hacer una dieta y que esa dieta puede ser cetogénica, hipocalórica, hiperproteica, etcétera, 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 y acudes con especialistas en esta rama que te definen una cantidad de calorías y lo que vas a comer y te acuestas satisfecho. Y ¡pum! Minutos después de que te acostaste o una hora después de que te acostaste, te despierta una sensación agobiante y vas directito a tu refrigerador a abrirlo y a tomar algo de lo que está ahí. Te reto a que revises tu refrigerador. Por favor, hazlo. Ve a tu refrigerador, abre la puerta. Si encuentras malteadas, juguitos artificiales, rompope, cajeta, leche azucarada, leche condensada, miel, mermeladas, tortillinas de harina, panes, confites, donas, etc., tienes absolutamente una caja llena de veneno. Y no solo, voy a hablar adelante del tema del azúcar, que es el tercer punto, y no solo por el hecho del azúcar,
sino por el hecho de que al ingerir calorías porque tienes hambre, entonces tu mente puede aparentemente dormirse. Tú te acuestas, utilizas alguna almohada o no la utilizas, no importa la calidad del sueño, aunque sí importa, pero no para el tema que voy a explicar hoy. Ocurre que aparentemente estás dormido, pero ¿qué ocurre con el alimento que tomaste al irte a acostar? Ese alimento tiene que ser digerido y entonces hormonas como la grelina, la chalona, la insulina, el factor de crecimiento parecido a la insulina, en fin, un sinnúmero de hormonas, la pancreatina, etcétera, que se producen en el organismo cuando uno ha comido, hace que tu estómago, tu intestino delgado, tu colon, tu hígado y tus riñones estén trabajando de más y no le das descanso al cuerpo. Fíjate que esto es muy importante. Si tienes un automóvil, sin duda, cuando llegas después de un ajetreado día de trabajo o cuando llegas de la escuela o cuando llegan tus papás de la escuela, no lo dejan prendido, ¿verdad? Apagas el automóvil, porque si el automóvil queda a ralentí, aun cuando esté estacionado en tu casa, el motor se está desgastando. Nosotros tenemos forzosamente que llevar a nuestro cuerpo a descanso. No solamente son los ojos y aparentemente el cerebro y los oídos. Es un tema muy importante. Fíjense que viene a mi mente el hecho de, por ejemplo, una mujer que tiene un bebé recién nacido. En la noche está dormida, aparentemente descansando. El vecino puede tener música, el otro vecino puede estar practicando en un costal de box, el marido viendo televisión abajo y no la despiertan esos ruidos. Pero cuando llora el bebé, se encienden automáticamente sus alarmas y acude a atender al bebé. Esto ocurre. ¿Por qué ocurre? Porque el cerebro mantiene de manera inconsciente un sinnúmero de mecanismos que nos protegen. Esos mismos mecanismos que nos protegen permiten que cuando se desconectan en un ambiente apropiado, como la absoluta oscuridad, o cuando mucho tener una luz roja o anaranjada en tu cuarto, entonces descansas, disminuyen las interleucinas inflamatorias, el cortisol u hormona del estrés, las hormonas intestinales siempre y cuando no comas, ¿verdad? Siempre y cuando no comas, y entonces tu cuerpo descansa. Pon atención a esto y haz el ejercicio un día. No veas tu celular 2 horas antes de irte a dormir. No comas ningún alimento 2 a 3 horas antes de irte a acostar. Y cuando te duermas, no dejes la luz del baño encendida o una lamparita encendida. Si no te gusta dormir a oscuras, cómprate algún foquito de color rojo. La luz roja está demostrado que ayuda a distintos mecanismos de preservación neurológica. Pero bueno, punto y aparte. Nada más un paréntesis pequeño. Los niños que duermen en la absoluta oscuridad crecen más que los niños que duermen con la luz prendida, porque tener la luz prendida, aunque sea luz amarilla, ejerce un efecto similar al de la luz azul, de manera tal que nuestro cuerpo está activo y que en el caso de los niños la hormona de crecimiento se produce en menor cantidad porque los pulsos de la hormona de crecimiento son mayores durante la oscuridad absoluta o en la noche. Cuando tenemos 30 años de edad, 38 años de edad, ya no importa la hormona del crecimiento, fíjate que no. El ayuno intermitente a las 12 horas produce aumento en la hormona del crecimiento, pero también el hecho de dormir en oscuridad absoluta o con una luz roja provoca un aumento en la producción de tu hormona del crecimiento. ¿Y qué hace tu hormona del crecimiento si no vas a crecer? Repara los tejidos de tu organismo, repara tus articulaciones, repara las rodillas, la espalda, la cadera y muchas otras cosas. Algunas personas creen que envejecer de una manera deleteria es algo absolutamente normal, pero ojo, no es así. No es así. Hay muchos ejemplos, ¿verdad?, de atletas a edades superiores a los 60 años. ¿Qué ocurre en nuestro organismo? Fíjate que cada 11 meses las células completas de nuestro cuerpo han sido regeneradas. Tenemos límites de vida. Por ejemplo, nuestras plaquetas viven alrededor de 72 días. Los glóbulos rojos entre 60 y 120 días. Las células de nuestro cabello se regeneran todos los días, al igual que las células de la piel de nuestra cara, de nuestro cuello, de nuestras manos. Esto ocurre constantemente, de manera tal que se calcula por biorritmos
que aproximadamente en 11 meses, es decir, virtualmente cada año, estrenamos cuerpo nuevo. ¿Cómo es posible que ese cuerpo nuevo siga teniendo cicatrices, siga teniendo inflamación en las rodillas, en los dedos, en la espalda, u obesidad? Simple y llanamente porque no hackeamos los sistemas que normalmente nos están llevando a ello. ¿De qué me sirve saber que comer pan me hace mal? ¿De qué me sirve saber que si yo como a las 8 y me acuesto a las 8:30 me hace mal? ¿De qué me sirve saber que el celular me afecta si yo lo veo hasta 2 horas antes de irme a dormir? Si no lo practico, no me sirve. Tenemos nuevamente que hacer ese efecto de hackear nuestros mecanismos que nos permiten la procrastinación, la distracción. Actualmente una de las filosofías más importantes es acceder a nuestras capacidades por medio de la concentración y de la planeación y evitando distraernos. La distracción es algo inevitable aparentemente, aún a las mentes entrenadas. Vuelvo al ejemplo que ponía el programa pasado, de cuando agarras tu celular y le vas a escribir a tu amigo porque tienes un compromiso el día de hoy y de repente te das cuenta 20 minutos después que ya contestaste todos los chats, que ya viste una noticia en el teléfono o el video último de TikTok. No es así el asunto. Necesitamos ubicar y centrar. Ojo, si nosotros comemos antes de irnos a dormir, se estimula también la circulación del intestino. Es muy importante esto por el tema de que en la actualidad se considera, y es un tema del cual hablaré mucho más adelante y sin duda les va a interesar mucho, que los seres humanos tenemos 4 cerebros. Nuestro cerebro encefálico, nuestro cerebro del plexo mientérico intestinal, nuestro cerebro autónomo vagal y un 4º cerebro que son las bacterias que viven dentro del intestino. Incluso hay quien dice que hay un 5º cerebro, que son bacterias que han logrado alojarse en nuestro encéfalo y que de alguna manera moderan, regulan y dictan nuestra conducta. ¿Cómo puede uno en un medio donde se hablan cosas tan complejas poder tomar decisiones que tengan que ver solamente con tu conciencia y no con todo el medio que te rodea? Que no te influya el celular, las donas de chocolate, el hambre a la medianoche, las opiniones de tus amigos, etc. La única forma de hacerlo es tomar decisiones y plantearse objetivos claros. Este programa habla de plantearte 3 objetivos claros. Ya hablamos de no usar el celular por el tema de la luz azul, o tus tabletas, o tu computadora, o tus pantallas de televisión, por lo menos 2 horas antes de irte a acostar. Si tú dejas de ver el celular y no puedes dormir, toma un libro de papel y léelo, pero evita la luz azul para que tu cerebro se vaya adaptando justamente a la hora de dormir y secrete hormonas que protegen tu organismo y no hormonas del estrés o que se mantenga la actividad. Punto número 2, no comas 3 horas antes de irte a dormir, porque si comes lo que va a suceder es que tu organismo va a permanecer activo con el motor prendido a pesar de que aparentemente tú estés dormido. Y acá va el tercero y último punto de este programa que me interesa mucho que puedas entender: el azúcar. Decía en el programa pasado que este polvito blanco ha cambiado por completo la historia de la humanidad. Hay múltiples estudios que muestran cómo pasamos de esos 2 kilos de miel en el Paleolítico a consumir casi el doble de nuestro peso corporal en azúcar al año. ¿Sí? De hecho, los últimos datos muestran que al menos en Estados Unidos el americano promedio consume hasta 150 kilos de azúcar al año. Es impresionante. El azúcar es la droga del siglo, porque además no te sientas culpable si no puedes dejar de comer tus donas o tu pan sabroso, no te sientas culpable. La culpabilidad es una forma negativa de actuar sobre tu mente y sobre tu organismo. Tienes que entender 4 cosas fundamentales. Número 1, sí existe la adicción al azúcar. Óyelo bien, sí existe la adicción al azúcar. Estudios de resonancia magnética nuclear funcional demuestran que en nuestro cerebro la vía tegmental ventral
funciona exactamente igual o al menos de forma muy similar cuando consumes azúcar que cuando consumes cocaína u otras drogas adictivas. Es impresionante. Siguiente. Estudios bioquímicos han demostrado que el consumo de azúcar se asocia a la retención en las terminales de nuestras neuronas de una sustancia llamada dopamina. Esta retención causa dos efectos fisiológicos. Uno, es agradable. ¿O a alguien no le gusta comer azúcar? Es difícil, lo sabemos. Hay gente que desde pequeños pues, no nos gustaba el azúcar, pero en realidad es agradable comer azúcar. Y número dos, se asocia a un recuerdo de este fenómeno agradable, de manera tal que si algo te gusta y no lo olvidas, vuelves a repetirlo. Entonces, finalmente, desde el punto de vista bioquímico y neurológico, el azúcar causa adicción. Sin embargo, eso no significa que tienes que estar encadenado al azúcar. El exceso de azúcar causa muchos problemas. A veces es difícil darlo a entender. Voy a concluir con este tema, pero dando un ejemplo fundamental de qué es lo que ocurre actualmente en México. Mucha gente, incluso delgada, tiene colesterol alto, pero más los triglicéridos altos, y mucha gente delgada incluso padece de hígado graso y dicen, oiga doctor, es que yo no como grasa, yo como verduras, esto, lo otro. Señor, ¿come usted pan de dulce en la merienda? Sí. ¿Desayuna usted con su mantecada? Sí. ¿Llega a tomar refrescos, Coca-Cola u otros? Y la respuesta es sí. El azúcar es un veneno, incluso todavía potencialmente más dañino que el alcohol, aunque desde el punto de vista bioquímico todos los azúcares son alcoholes, porque todos y cada uno de los carbohidratos llamados azúcares tienen una terminación molecular llamada radical oxidrilo o hidroxilo, y ese OH es alcohol, y por lo tanto todos los alcoholes son azúcares, hasta el punto que la fermentación alcohólica no es otra cosa que la fermentación de los azúcares. Fabulosa, por cierto. Bueno, en ese tema es importante entender que cuando nosotros consumimos mucha azúcar, se produce un exceso de energía llamada ATP, y esta molécula llamada ATP que utilizan las mitocondrias bloquea la unión del producto final del consumo del azúcar, que se llama glicólisis. Es un proceso bioquímico, no voy a entrar en tantos detalles, ¿verdad? Pero su producto final se llama acetilcoenzima A o acilcoenzima A. Hay un producto intermedio prefinal que se llama oxaloacetato. Cuando el oxaloacetato se une al azúcar llamada acetilcoenzima A, esta unión molecular entra a las mitocondrias y ahí es donde se produce el famoso ciclo metabólico de Krebs. En biología lo llamamos ciclo de los ácidos tricarboxílicos o simplemente metabolismo. Y cuando se metabolizan estos carbohidratos se produce energía. La energía que nos permite hablar, pensar, soñar, amar, comer, caminar, hacer deporte, vivir, en pocas palabras. Este simple acto de vida realmente se representa en todas las funciones del cuerpo. Sin embargo, insisto, cuando se bloquea la unión del oxaloacetato al azúcar, el acetilcoenzima A tiene que pasar al hígado a una vía metabólica alterna que tiene varios nombres. Se le llama vía de los isoprenoides o vía de los isopentilos, para no hacer largo el cuento. Después de un sinnúmero de reacciones, aproximadamente 8, queda unas moléculas unidas llamadas isopentilos que se van a unir a otra molécula pentagonal llamada mevalonato. Esta unión con el mevalonato produce 4 productos biológicos: agua, diacilglicerol, colesterol y triglicéridos. Esa es la razón por la que la gente que consume más azúcares y harina tiene más elevados los triglicéridos y el colesterol que la gente que come grasa. Punto importante y paréntesis que nos va a ayudar a entender mucho. Si tú consumes 100 gramos de manteca de cerdo, por ejemplo, 100 gramos de carne muy grasosa, no vas a absorber toda la carne, no vas a absorber toda la grasa, no la vas a poder absorber. El intestino humano no está hecho para absorber grasa, tiene que mezclarse con tu bilis y el jugo gástrico y las enzimas pancreáticas para romperse en pequeñas partículas llamadas kilomicrones, y entonces vamos a absorber entre el 5
y el 15% de la grasa que ingerimos. Fíjate nada más qué importante es esto. Pero si en vez de comerte 100 gramos de un delicioso filete o una arrachera fabulosa, te comes 100 gramos de pan tostado, o 100 gramos de galletitas, o 100 gramos de pan dulce, óyelo bien, el 100% de estos carbohidratos van a ser absorbidos. Hace aproximadamente 2 años fui invitado por algún grupo de químicos en la capital del estado de Guerrero a hablar acerca de este tema y exponía yo desde el punto de vista académico cómo ocurre este asunto, pero creo que quedó claro. El intestino humano está hecho para absorber azúcares, de manera tal que absorbemos la totalidad de los carbohidratos que nos comemos. Y estos van a tomar dos vías. Por un lado, se convierte en energía como para hacer ejercicio, para practicar deportes, para hacer X actividad física. Pero, por otro lado, esto también puede ser almacenado en forma de tejido graso. Las calorías las absorbemos y las formamos en grasa. Por eso, y me regreso al tema anterior, es importante el ayuno intermitente porque empezamos a utilizar las grasas como una fuente eficiente de energía. Pero vuelvo al tema que estamos tocando hoy, que es el uso de harinas y carbohidratos, fundamentalmente el azúcar. Aquí hay otro tema importante que ya no es discutible. En la actualidad, el Alzheimer es una de las enfermedades que más daño causa en todo el mundo, fundamentalmente en los países ricos. Pero si nos olvidamos del Alzheimer y nos quedamos nada más con la diabetes y la obesidad de los países pobres, que es mayor todavía la de los países ricos, encontramos un factor denominador común: el uso de farináceos, como el trigo y otros, ¿verdad? Las harinas, fundamentalmente en este caso el pan. Hay investigaciones muy importantes y libros buenísimos, como me permito mencionar al doctor David Perlmutter, ¿verdad? Autor del Cerebro de Pan, que puede ofrecerles ahí muchos datos más, donde queda claro que el uso continuo de estas cosas, ¿verdad?, de los azúcares, favorece la degeneración neurológica, pero también favorece el fenómeno inflamatorio. Te reto a que dejes de consumir azúcar y notarás en un espacio de un mes, cuando mucho, una franca mejoría en tus dolencias. Te van a dejar de doler las articulaciones de los dedos, te va a disminuir las molestias de las rodillas, vas a amanecer menos hinchada o hinchado de los párpados y del abdomen si dejas de consumir azúcar y harina. Y la parte más importante que quiero mencionar aquí es que hay experimentos que han demostrado desde el punto de vista de la oncología molecular, y me permito afirmarlo con absoluta certeza, que el azúcar es el alimento del cáncer. Parece increíble, pero es cierto. Hay un experimento clásico donde se utiliza un grupo de 40 ratones de este lado y otros 40 ratoncitos de laboratorio de este lado. Bueno, 42 para ser exactos, 40 y 42. A estos 40 ratoncitos, o más bien a la totalidad de ellos, se les denomina en la investigación científica biológica, se les denomina ratones desnudos porque carecen del timo, una glándula que, entre otras funciones, produce las células T, la inmunidad celular más importante, de la cual hoy se habla mucho porque nos defiende de la epidemia del coronavirus, incluso más que nuestros anticuerpos, sin duda, las células T. Y cuando no tienen células T, pues no pueden defenderse de los tumores. A este grupo de la derecha, a estos 40 ratoncitos, se les dio de comer, entre otras cosas, se les dio de comer alimentos azucarados, bebidas endulzadas, no se pueden decir marcas, ¿verdad? Y este exceso de calorías fue revisado al cierto tiempo. De este otro lado, a este grupo de ratones se les dio una alimentación libre de azúcares. A ambos grupos se les inyectaron células tumorales humanas que podían desarrollarse en ellos. ¿Qué ocurrió? Fíjate bien lo que voy a decir. Un mes. En tan solo un mes, los 40 ratones de este grupo que comían azúcar estaban todos muertos. ¿Oíste bien? Un mes. Mientras que del otro lado,
Los otros 42 ratones se había muerto uno por el cáncer. ¿Qué ocurrió? ¿Cuál fue la diferencia? Los ratones eran genéticamente iguales, biológicamente similares y desde el punto de vista de la alimentación fue la única diferencia que a el grupo se le dio azúcar. En un mes estaban muertos todos. Puedo afirmar con certeza que el azúcar es el alimento fundamental del cáncer. No solamente lo digo yo. En la actualidad existe un estudio llamado tomografía por emisión de positrones que se basa en este principio bioquímico de que los azúcares nutren a las mitocondrias y las mitocondrias generan la energía celular. Un doctor en química y doctor en medicina, el doctor Otto Warburg, ganó el premio Nobel, si no mal recuerdo, en 1936, por el concepto fundamental de que las mitocondrias se alimentaban del azúcar y que los azúcares, por lo tanto, generaban cáncer y que aquellos tejidos que no tenían vasos sanguíneos, que no padecían de hipoxia, ese es otro tema importante de Otto Warburg, y que no tenían azúcar, como la córnea, virtualmente no padecían cáncer. Tema muy importante que hablaremos más adelante. Voy a concluir. Entonces, consumir azúcar está absolutamente ligado al envejecimiento prematuro, la inflamación, la obesidad, la hipertensión, la diabetes, el cáncer, entre otras enfermedades, como el Alzheimer. Por lo tanto, uno de los puntos fundamentales que tenemos años dictando en distintas conferencias, incluso ante colegios médicos como el Colegio de Cirujanos hace algunos años, es el tema fundamental que siempre nos ha traído, el tema del azúcar. El azúcar es la droga del siglo, porque además no está restringida, es de libre acceso y todos, desde el bebé recién nacido al que se les ocurre darle Coca-Cola en la mamila, hasta el último día de un anciano que quiere disfrutar de su Coca-Cola antes de irse a descansar, todos estamos expuestos al azúcar. El azúcar es, sin hablar, no estoy diciendo marcas para no tener problemas con nadie, pero sin más preámbulos, el azúcar realmente es la metaenfermedad del siglo XXI. Ahora que hablamos de metahumanos y de metaciencia y de metaanálisis, es una metaenfermedad. Concluyo este programa recalcando 3 puntos fundamentales. No veas tu celular, tu tablet o algún aparato digital con luz azul, al menos 2 horas antes de irte a acostar. No consumas alimentos mínimamente 3 horas antes de irte a la cama. Y finalmente, disminuye tu consumo de azúcar y harinas y aunque no es garantía absoluta, sin duda estarás hackeando los sistemas de tu organismo para vivir una vida mucho más plena, más saludable, más intensa, a plenitud, válgase el pleonasmo, pero además que te permita vivir la vida que realmente tú quieres. No dejes que te hackee a ti las distracciones y los vicios tan sencillos como dejar de comer antes de irte a dormir. Muy buenas tardes, nos vemos la próxima semana en Biohacking.